Los accesorios se refieren a los elementos que yo puedo añadir a una tubería, ¿no? Porque quizás a veces necesito, pues no sé, expandir esa tubería, hacerla más larga o disminuirle su velocidad o su caudal, aumentarlo. Bueno, el caudal lo voy a mantener constante, ¿no? Eh, pero más que todo puede ser como por velocidades o a veces tengo alguna bomba y resulta que la entrada de la bomba pues no coincide con el tamaño de la tubería, entonces yo puedo a la tubería añadirle algún accesorio que me permita ajustarlo al tamaño de la entrada de la bomba o del motor, bueno, en fin. Entonces fíjense que uno de los principales accesorios, podemos ver, sería la expansión súbita, ¿no? Que yo me refiero a expansión súbita a que por lo menos vengo de una tubería con cierta área y luego paso a una tubería de mayor área, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La estoy expandiendo, ¿no? Le digo súbita, ¿por qué? Porque fíjense que hay un ángulo aquí de 90 grados, ¿sí? Entonces, estos cambios de 90 grados, esos ángulos muy marcados, siempre son difíciles para los fluidos, para que ellos den las vueltas ahí siempre les cuesta, ¿no? Hay mayor resistencia, es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, al final es acá, recuerden que se llama coeficiente de resistencia, ¿no? La que aparecía aquí, coeficiente de resistencia. Entonces, fíjense que vamos a ver que estos accesorios que tienen ángulos muy marcados siempre me van a dar una mayor K, ¿no? O sea, una mayor resistencia. Porque el fluido aquí no puede dar esas vueltas tan fácilmente, ¿no? Entonces, quizás aquí me faltó decir que no leí esta parte de aquí. Leí solamente la K, que es el coeficiente de resistencia, pero que la velocidad del flujo, y siempre voy a tomar la velocidad que tiene la tubería de menor área, o sea, la velocidad mayor. ¿Por qué? ¿O qué es lo que me quiere decir eso? Nosotros ya veíamos que en esta área, al ser menor que esta, voy a tener una mayor velocidad aquí que aquí, ¿no? Entonces, bueno, si área 1 es menor que área 2, entonces la velocidad 1 será mayor que la velocidad 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la velocidad que yo debería introducir allá en la fórmula anterior? La velocidad de la zona de menor área o la velocidad mayor, o sea, B1. ¿Listo? Esa es la velocidad. Pero entonces, ahora, ¿cómo hago con el K? ¿Cuál será mi K? Entonces, fíjense que aquí, ya de hecho, yo tengo ciertas relaciones de diámetro para ciertas velocidades y esto que aparece aquí, todos estos valores, son las posibles Ks. ¿Listo? Los posibles coeficientes de resistencia. Entonces, yo tendré que hallar mi relación de diámetros, que no sé, supongamos me dio 1,8, y tendré que saber la velocidad aquí. Bueno, aquí me pide velocidad 1, o sea, la velocidad de la zona de menor área, ¿no? De esta. Entonces, suponiendo que me diera, no sé, 4.5 metros cuadrados. Entonces, para una relación de diámetros de 1,8, yo me voy aquí derechito y donde me encuentre con el 4,5, esa será mi K. ¿Listo? Entonces, para una relación de 1,8 de diámetro mayor entre diámetro menor, cuando la velocidad en la zona de menor área es de 4,5 metros sobre segundo o de 15 pies, la K será 0,43. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a irme aquí a mi ecuación y voy a sustituir donde está K, 0,43,
Y fíjense que donde está B1 habíamos dicho que íbamos a poner la velocidad de la zona de menor área, ¿no? En nuestra zona, nuestra velocidad de la zona menor era 4,5. Entonces me quedará aquí 0,43 por 4,5 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y así tendré la pérdida localizada en esta expansión. ¿Listo? Entonces ese mismo método es el que voy a aplicar casi que para todos los accesorios que vienen aquí en adelante. Simplemente eso, con la relación de diámetros, hallar velocidades y obtener la K. Y siempre que yo vaya a sustituir aquí en la fórmula de la pérdida, siempre usar en la velocidad de la tubería de menor área, ¿no? Eso es todo. Entonces, así como yo tengo una expansión súbita, una expansión muy marcada, también yo podría llegar a reducir un poco ahí las pérdidas si tengo un ángulo, ¿no? Si en vez de hacer este ángulo así recto de 90 grados, voy a establecer cierta inclinación, ¿no? Entonces esta inclinación voy a tomarla aquí con respecto a la horizontal. Entonces ya, fíjense que ya mi ángulo aquí con respecto a la horizontal no va a ser 90, sino que será, no sé, 30, 60, un poco menos. De hecho, fíjense que si vemos aquí el ángulo, el mayor es de 60, ¿no? 60 grados para esa inclinación. Entonces, bueno, voy a explicar primero aquí expansión gradual y luego paso para salida. Para seguir con el tema de las expansiones. Entonces, la expansión gradual lo que hace es tener, pues, una sección cónica, ¿sí? Aquí se me va a formar un cono con cierto ángulo para reducir esa pérdida, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que aquí yo puedo ver que entre mayor sea el ángulo, mayores pérdidas tendré, ¿no? Entonces, por lo menos, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior, que la relación de diámetros me hubiese dado 1,8. Entonces, para 1,8, si el ángulo es de 60, fíjense que la pérdida me va a dar de 0,65, es acá. Pero ¿qué pasa si el ángulo es de 20? La pérdida me va a dar 0,28, ¿no? Entonces, si este ángulo, suponiendo que este fuera el de, no sé, aquí debe haber como 30, el de 60 viene un poco más así, ¿no? Entonces, para este ángulo de 60, mi pérdida será 0,65. Y para este ángulo, que es el de la figura, que supongamos sea de 30 o de 20, será 0,44 o 0,28. ¿Y qué velocidad voy a tomar para sustituir en la ecuación de HL menor? Siempre la velocidad de la zona de menor área, ¿no? O sea, esta B1. Entonces, fíjense que es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por lo menos con las salidas? Salida yo le llamo a cuando voy de un tubo a un tanque, ¿no? Que es exactamente este diagrama que está aquí. Yo estoy yendo de una tubería y llegando a un tanque. Entonces, dentro de la tubería, obviamente el fluido va a cierta velocidad. Pero ¿qué pasa cuando llega al tanque? Ese fluido prácticamente se detiene por completo, ¿no? O sea que yo puedo decir que la velocidad ya dentro del tanque es cero, ¿no? Es similar también a lo que hablábamos del principio de Torricelli, que yo pues en un tanque, al ser de un área mucho mayor que una tubería, puedo decir que la velocidad del fluido dentro del tanque es cero. ¿Listo? Entonces, las tuberías, aquí yo las puedo conectar de distintas formas y de hecho hay algunos libros que dicen que esta conexión puede ser aquí que si redondeada o puede, no sé, tener distintos arreglos, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que si el flujo es turbulento, la K, el coeficiente de resistencia, va a ser igual a 1 y que si el flujo es laminar, mi coeficiente de resistencia
va a ser igual a 2. Entonces, de hecho, fíjense que esta fórmula que está aquí está expresada para flujos turbulentos, ¿no? Porque, ¿qué pasó aquí? Aquí aparece un 1. O sea que aquí están tomando la K igual a 1, o sea, como si fuese turbulento, ¿no? Si fuese laminar aparecería un 2. Y por la velocidad, de hecho, fíjense que aquí me ponen velocidad 1, ¿no? Y el punto 1 es ¿cuál? Este. O sea, la velocidad de la tubería o la velocidad de la zona de menor área. ¿Listo? Entonces, pues salidas es bastante sencillo. Simplemente saber si es laminar o es turbulento y ya. Multiplicar todo eso por la K. Digo, decir que la K sea 1 y multiplicar por la carga de velocidad. Ahora, ¿qué pasa con el caso de las contracciones? Una contracción obviamente es lo contrario a una expansión. ¿Cómo sé que tengo una contracción? Porque fíjense que yo tengo una tubería aquí de un diámetro y luego ¿qué hice? Reduje ese diámetro, ¿no? Entonces estoy reduciendo el área. Entonces, pues obviamente al reducir el área estoy contrayendo esa tubería, ¿no? Entonces, aquí tenemos una contracción súbita porque vuelve y aparece un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí obviamente pues al aparecer este ángulo de 90 grados o al fluido pues le va a costar un poco dar esta vuelta aquí, ¿no? Entonces miren que se maneja igual, pero que aquí ya cambia mi relación de diámetros, ¿no? Aquí ya es diámetro 1 entre diámetro 2. Sí, que si se fijan bien, mantengo la relación de diámetro mayor entre diámetro menor, ¿no? Solamente que aquí el diámetro mayor empezó a ser de 1, a diferencia de los casos anteriores que el diámetro mayor era de 2. Entonces aquí sí, pues estar pendientes de cuál estoy trabajando como mayor y cuál estoy trabajando como menor. Entonces, pongamos el mismo ejemplo, que mi relación de diámetro fuera 1,8. ¿Listo? Mi diámetro mayor entre mi diámetro menor me da 1,8. Ahora, yo voy a evaluar aquí cuál velocidad. Vean que es la velocidad 2, ¿no? O sea, esta. La velocidad de la zona de menor área o la velocidad mayor. ¿Listo? Entonces, suponiendo que la velocidad aquí me diera 4,5, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir de manera horizontal y donde me encuentre aquí con mi velocidad de 4,5 o de 15 pies, esta será mi K. Entonces, aquí el coeficiente de resistencia para ese caso es de 0,32. Entonces, lo mismo, sustituiré ese 0,32 en la ecuación de las pérdidas y lo multiplicaré por la velocidad de la zona de menor área al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y ya así yo puedo obtener la pérdida que me genera esa contracción súbita, ¿no? Ahora, así como en el caso de las expansiones, yo podía agregar cierto ángulo para reducir esas pérdidas, para que no fuera aquí de 90 grados, pues para las contracciones puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Reducir bueno, ponerle un ángulo, una sección cónica, para reducir las pérdidas. Aquí yo les puse solamente para ángulos de 20 grados porque, pues para no complicarnos usando el resto de tablas, ¿no? Hay unas, pues si las quieren buscar, hay unas tablas que, bueno, en realidad no son tablas, son diagramas. Vienen unos diagramas y entonces vienen como varias curvas y aquí viene en el eje Y vendrán los coeficientes de resistencia y ¿cómo es esa tabla? Estas curvas están dadas para varios ángulos, entonces viene que si 60 grados, 50 grados, ¿listo?
Pero entonces, ¿por qué no les puse estas tablas? Porque por lo menos la que uno normalmente usa es 20 grados. Entonces, en esas diagramas viene en una sola, meten de 15 a 40 grados. Entonces, pues aquí hay como, no sé, como mucho error si yo voy a leer el de 20, ¿no? Porque hay un rango bastante grande. Y de hecho hay otro diagrama que me muestra ángulos menores, pero igual solamente creo que llega hasta 15. Entonces el 20 queda ahí como perdido, no se nota. Entonces creo que es mejor para trabajar bajo el mismo estándar, para fines prácticos y de evaluación, trabajar simplemente cuando las contracciones son de 20 grados, ¿no? De hecho, el ejercicio que les tengo preparado, no me dicen que sea de 20 grados, entonces pues yo ahí no lo puedo asumir y lo que hice fue darle la K, ¿no? Entonces, en caso de que no sea de 20 grados, yo les daré la K y listo. Pero si les dicen que es de 20 grados y ustedes pueden hallar su relación de diámetros, pues van a poder aquí hallar sus K, ¿no? Suponiendo, ejemplo, que tuviera una relación de diámetros que no apareciera aquí, como, no sé, 0,5 o 0,55. ¿Listo? ¿Qué pueden hacer en ese caso? Entonces, ahí les queda otra función de la calculadora por investigar, que es la interpolación. Hay distintos tipos de interpolación. Ah, bueno, en calculadora también se puede hacer a mano, ¿no? Simplemente la calculadora pues es para que lo hagan más rápido. Obviamente la calculadora hace una interpolación lineal. Aquí podemos aplicar esa interpolación simplemente como para hacer alguna aproximación, ¿no? Entonces esto también les queda como pues como de tarea, averiguar cómo se realiza esa interpolación en las calculadoras, ¿no? Lo mismo, creo que las calculadoras nuevas son las que las hacen. ¿Listo? Entonces, esa interpolación, ¿para qué? Bueno, para hallar estos valores intermedios, ¿no? Por lo menos que me dieran 0,55. Entonces, que la relación de diámetros me diera 0,55. ¿Cuál sería mi K aquí? Entonces yo tendría que interpolar para poder hallar esa K que está ahí en medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí les queda eso. Además, fíjense que yo tengo ya la K y cuando yo vaya a hacer mi expresión para las pérdidas menores, pues bueno, en la K sustituiré la K que tenga. Y la velocidad que voy a usar, ¿cuál será? Pues va a venir siendo igual que siempre, la velocidad de la zona de menor área, ¿no? Que será esta. Esto está aquí al cuadrado. Entonces siempre usar las zonas, la velocidad de la zona de menor área o la velocidad mayor. ¿Listo? Ahora, ya habíamos visto las salidas, ahora vamos a ver las entradas. Pues obviamente, si la salida es de un tubo a un tanque, la entrada es el caso contrario, ¿no? De un tanque a una tubería. Entonces, fíjense que aquí las entradas ya no es como la salida que decíamos, 1 para turbulentos y 2 para laminares, sino que ya estas Ks cambian. Entonces, aquí me dice 1, 0,5, 0,25 y de hecho aquí hasta me dan una tabla, ¿no? Entonces, esa K de qué va a depender, pues de la forma en la que yo esté conectando mi tubería al tanque. Entonces, fíjense que hay una forma de hacer una proyección hacia el interior, o sea, de introducir bastante este tubo en el tanque
o puedo tener una unión aquí completamente recta, o puedo incluso hacer un chaflán, ¿no? Que es esta inclinación para reducir esas pérdidas, o en el mejor de los casos, redondearlo. ¿Listo? Entonces, fíjense que he hecho aquí la tabla que me está indicando la relación que tiene este radio de curvatura entre este diámetro, ¿no? Entonces, para distintos radios, yo tengo aquí distintas Ks. ¿Qué otra cosa? Fíjense que de hecho aquí me están dibujando más o menos cómo sería el comportamiento del fluido, ¿no? Entonces fíjense que aquí cuando el fluido da esta curva, aparecen como esta, primero se está separando de aquí de la superficie de la tubería, ¿no? Y aparecen como estas manchas negras, que eso podría ser una zona de turbulencia, una zona de separación. Miren que aquí también, en el caso de los 90 grados, se nota más, ¿no? Esta curva es bastante marcada aquí. Y ya cuando yo tengo una chaflana, aquí la curva no se nota tanto. Entonces, bueno, aquí hay otro concepto, pues que está aquí intrínseco, pero simplemente es un concepto, una definición sobre esto, que es lo que nosotros, esto recibe un nombre y se le llama vena contracta. Entonces, por si lo quieren buscar, averiguar más sobre qué es la vena contracta, ¿no? Simplemente, pues, ahí podemos ver que es esa región en la que el fluido no puede dar esa vuelta de 90 grados con facilidad, ¿no? Sobre todo cuando empiezo a disminuir la sección, o sea, tengo una contracción, entonces ahí voy a tener una zona de alta velocidad. Entonces, pues ahí lo que va a hacer es tener una contracción el flujo, ¿no? Por eso se le llama vena contracta. Normalmente ahí lo que yo tengo son altas velocidades y bajas presiones. Entonces, pues dependiendo de qué tan marcada sea esa vena contracta, también va a haber mayor o menor resistencia, que eso al final, pues yo lo puedo ver como un mayor o menor coeficiente de resistencia, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que aquí cuando, por lo menos, si en este caso, aquí me pone el caso en el que la relación del radio de curvatura entre diámetros sea cero. Si es cero, ¿qué quiere decir? Que no hay un radio, ¿no? No hay una curva, o sea, tendría este caso, el agudo. Y fíjense que ahí, pues, entre más agudo sea, mayor será esta vena contracta, mayor contracción tendrá ese fluido. Y fíjense que hay un coeficiente de resistencia de 0,5. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar esa curvatura? Empieza a disminuir mi coeficiente de resistencia. ¿Por qué? Porque ahí simplemente esta vena contracta va a ir siendo menor, voy a estar contrayendo menos ese fluido y pues voy a estar disminuyendo la resistencia, ¿no? O sea, ese coeficiente de resistencia al final va a ser menor. Entonces, de hecho, algunos ejercicios vienen planteados de forma de que uno reduzca las pérdidas, ¿no? Que al final ese es uno de los principales objetivos del diseño de tuberías, reducir las pérdidas. Entonces, aquí de manera general, pues hay algunos elementos. Yo traté de buscar una tabla que tuviera los mayores posibles, porque ahí, dependiendo del libro, pues vienen con más o con menos elementos. Entonces, este es como de las más completas que conseguí. Aquí vemos la sección de codos. La parte B son retornos. Fíjense que el retorno es esto de aquí. Es cuando yo me devuelvo 180 grados. Las T's, que son pues bastante conocidas.
Las uniones, que son estas de aquí, esta es una unión roscada, que es cuando yo voy a unir una tubería, entonces esta unión tiene una rosca por este lado y una rosca por este lado, y las válvulas, ¿no? Entonces hay distintos tipos de válvulas aquí. Con respecto a los codos, fíjense que tengo regular, de radio largo de 90 grados o de 45 grados, o el regular o estándar, ¿no? En español le decimos ese estándar de 45 grados. Flanget bridado, unido mediante bridas, ¿sí? Y este roscado. Entonces, bridado y roscado, ¿no? Los más comunes, por lo menos los que uno tiene en la casa, normalmente son roscados, ¿no? Yo puedo unir un codo a una tubería por medio de una rosca. Eso es como el más común. Y aquí pues vamos a encontrar nuestros coeficientes de resistencia. Dice KL, pero pues simplemente es porque en este libro usan KL como notación, ¿no? Pero fíjense que es la misma fórmula. Nosotros simplemente lo ponemos como K. Y aquí, bueno, tengo mis respectivos coeficientes para cada codo, ¿no? Noten que el de 90 grados es distinto al de 45 grados, ¿no? Obviamente los de 90 grados, fíjense que siempre tienen mayor coeficiente de resistencia con respecto a los de 45, ¿no? Porque por lo que hablábamos, el fluido siempre le cuesta más dar vueltas de 90 grados. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo de los radios, radio largo, simplemente es que este estándar, este ángulo, esta curvatura aquí es bastante marcada, ¿no? Entonces su centro, el centro de esa curvatura está un poco aquí más cerca de él. Ahora, ¿qué pasa si yo alargo ese radio? Si el centro lo pongo, no sé, por aquí. Entonces va a pasar que esta curva va a ser un poco más suave, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir radio largo, que yo puedo suavizar un poco esa curva. Y de hecho, fíjense que cuando yo tengo por lo menos este de 90 grados, el coeficiente de resistencia es mayor con respecto al radio largo de 90 grados. Entonces, el estándar de 90 grados cuando viene bridado, su coeficiente de resistencia es de 0,3. Y cuando viene con radio largo es de 0,2, ¿no? Entonces reduje ahí un poquito la pérdida. Quizás en el que más se note es en el roscado. Miren que el estándar roscado, la pérdida es de 1,5, pero si yo alargo ese radio, si suavizo un poco esa curva en ese roscado, va a pasar a 0,7, ¿no? Entonces ahí lo estoy reduciendo casi la mitad. Los retornos, bueno, vienen igual, bridados y roscados. Y las T, bueno, yo ya les había dicho que las T puedo considerar cuando el flujo sigue su dirección o cuando cambia de sentido, ¿no? Branch, que toma una de las ramas de fluido. Entonces, de hecho, por eso aquí les puse un dibujito, este dibujito va aquí con esto. Entonces, line flow, mire que el fluido sigue aquí, la misma línea por donde venía, y branch flow es que se fue por la otra línea, ¿no? Entonces ahí también lo tengo bridado y enroscado para cada caso y su respectiva pérdida. Miren que cuando da esa curva de 90 grados, las pérdidas son mayores que si él se fuera por donde viene, ¿no? Más adelante vamos a ver aquí que el fluido se va a ir por la zona de menor resistencia, ¿no? Siempre, cuando veamos sistemas en paralelo y eso. Entonces, aquí pues si la zona de menor resistencia es esta, el fluido va a seguir su misma trayectoria, pero si por esta zona hay menor resistencia, el fluido va a irse hacia allá. Bueno, la unión roscada, esta unión es roscada, simplemente trae su K, que es esta, ¿no? Y aquí vienen algunos tipos de válvulas. Esas válvulas, pues,
fíjense que aquí hay algunas que dicen totalmente abierta, ¿no? Entonces, válvula de globo, totalmente abierta. Válvula de ángulo, totalmente abierta. Gate es con puerta. ¿Listo? Con puerta o puerta. Y esa puede estar abierta a un cuarto, abierta a un medio, abierta a 3/4. Fíjense que, bueno, perdón, cerrada a un cuarto, cerrada a un medio, cerrada a 3/4. Fíjense que entre yo más vaya cerrando esa válvula, más va a ir aumentando la resistencia, ¿no? Válvulas check, forward es a favor del fluido y en contra del fluido, ¿no? Estas válvulas check son similares a las que tienen por lo menos las bicicletas, que pues si yo la pongo a favor del fluido, ella va a dejar que el aire entre a la llanta de la bicicleta, pero pues si está en contra, que es el caso contrario, cuando ya el aire está dentro de la llanta, ella no deja que el aire se salga, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que al no dejar que el fluido se devuelva, ¿cuál es su coeficiente de resistencia? Infinito, ¿no? Porque no está pasando fluido por esa válvula. Ahora, si está a favor, pues el fluido tendrá que empujar esa check, esa válvula, tendrá que abrirla con cierta resistencia que sí es bastante alta, pero al final pues siempre va a poder pasar, ¿sí? Y las válvulas de globo que también pueden estar totalmente abiertas, cerradas 1/3 o cerradas 2/3, fíjense que está coeficiente de resistencia es bastante, de hecho creo que es el más alto para las válvulas, ¿no? 210 siempre es un valor bastante grande. En términos generales, pues esos son los elementos que tenemos. Ah, y aquí me faltó uno que les puse aquí porque no aparecía en los otros libros. Este es de la Stenger, que es cuando tengo de nuevo el codo, pero completamente esquinado, ¿no? Porque el que estaba anteriormente siempre tenía aquí un radio, ¿no? Fuera corto o fuera largo. Lo que pasa es que este de 90 grados no se usa normalmente, ¿no? Porque usar esto esquinado, pues primero es muy impráctico. Y segundo, pues tiene una pérdida bastante grande, ¿no? Porque este ángulo de 90 grados, ya dijimos, le cuesta al fluido dar esa vuelta. Entonces, lo que se hace a veces es ponerle estos álabes directores, ¿no? Que son unas pequeñas secciones, aquí como unas curvaturas, que van a ayudar al fluido a pasar de manera más suave hacia el otro ramo, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que se está reduciendo bastante el coeficiente de resistencia simplemente por poner esos álabes, ¿no? Entonces, ya creo que esos son todos los elementos. Yo creo que ya podemos dejar hasta aquí, pues por hoy ya, y de todas maneras la reunión se va a acabar. Entonces, para que los vayan revisando en la próxima clase, hacemos un ejercicio con todos con todos no, con algunos de los elementos, ¿listo? Ahí de paso, pues vemos sistemas en serie y en paralelo. Bueno, serie simplemente es esto mismo, pero pues ya estoy considerando todos los accesorios, las pérdidas mayores, las pérdidas menores, en caso de que haya una bomba, pues la considero, o un motor de fluido. Entonces, sistemas en serie simplemente es unir varias tuberías por medio de accesorios. Y ya. Paralelos, y ya vamos a ver qué es cuando yo tengo 2 o 3 ramas de tuberías, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Profe, de mi parte es que hace un momento se me cayó el internet. Quería preguntarte lo del ensayo. Es un ensayo con los 3 puntos que tú pusiste, ¿verdad? Y el Sí. video. Sí. Ok, eso es para de hoy en 8. Sí, bueno, si lo tienen antes, pueden enviarlo antes, ¿no? De hecho, la actividad va a estar abierta toda la semana.
Ok, y te quería preguntar, profe, ¿el quiz es para el otro viernes? Yo ¿qué fecha le había dado a Karen? Ya se me olvidó. Sí, ¿no? Creo que para el viernes 15. Ok. ¿Y el Sí, parcial ya yo sería les iba a decir la que otra? el parcial lo vamos a correr, ¿no? Porque los parciales creo que estaban para la semana del 11 al 15. Entonces vamos a correrlos para la semana del 18 al 22. Ok. ¿Para el viernes? No, el parcial yo creo que puede ser el 20. 20 de mayo, ¿sí? Sí, 20 de Ok, mayo. gracias, profe. De todas maneras, ahorita les confirmo las fechas, sí, porque no me acuerdo si a Karen le escribí con las fechas. Sí, ya les había puesto aquí. Pero aquí hice quiz práctico el 13. No, no, el quiz el 15. Quiz el 15 y parcial el 20. Sí, eso, quiz el 15 más bien. Igual para el quiz solamente va, pues, ecuación de la energía, como lo habíamos hecho hasta ahorita, ¿no? Simplemente hallando o potencia en bombas o en motores o eficiencia. En tal caso será hallar la pérdida, pero de manera general, no con accesorios. Y eso, ¿no? Hasta ahí sería. O sea, hasta ejercicios, hasta como los hemos hecho hasta ahorita. ¿Listo? ¿Alguna otra Vale. pregunta? De nada. ¿No? Bueno, entonces les voy a subir la grabación.